Buenos días para todos. Feliz miércoles, Josefino. Hola, Buenos días, Sumaya. hola, buenos días, ¿cómo está? Bendecida, gracias a Dios. Ujú. Buenos días a todos los que se están conectando. Bendiciones para los que nos van a ver también en diferido en este nuevo live sobre la vida del Padre Pío. Para los que se conectan por primera vez, hemos tenido una serie de programas basados en la vida del Padre Pío, conociendo al Padre Pío. Hasta ahora hemos venido hablando no del santo que vemos en las estampitas o en las estatuas en las iglesias o del que nos han hablado el gran santo. Lo hemos visto a este gran santo en su faceta humana, en, en sus debilidades, en sus luchas con, con un cuerpo lleno de enfermedades, más los estigmas, en su fragilidad y en su fortaleza también para enfrentar tanto los combates físicos como los combates espirituales, en su día a día con sus compañeros, con los otros sacerdotes, su faceta bromista, su faceta dura. El Padre Pío definitivamente nunca terminamos de conocer completamente al Padre Pío. Tantas cosas que no solamente las enseñanzas, sino su día a día, el ser humano que llegó a ser ese santo. Sí, sí. Y además los testimonios, conocerlo a él a través de los testimonios de tantas personas que todavía hoy siguen dando testimonio. Ujú. Y él todavía sigue obrando. Si obró en la tierra, en su paso por la tierra, imagínate qué no puede hacer ahora en intercesión desde allá, desde el cielo. Ujú. Cierto, como él mismo lo dijo, sí. Siempre repito la misma frase, pero es que me gusta mucho imaginármelo en la puerta del cielo esperando hasta que el último de sus hijos llegue. Y Ujú. todavía hay hijos que no saben quién es él y él sigue escogiendo, ya tiene elegido los hijos, lo que pasa es que los hijos todavía no saben que son sus hijos espirituales. Es A cierto. nosotros nos pasó algo hace un par de semanas cuando vino Julieta de Rosario de la Rosa Mística, el grupo Oración Rosa Mística. Ella tenía un apostolado muy bonito cuando vivía aquí en Miami, que era irle a dar comidita a las personas menos afortunadas, los hermanitos de la calle. Bueno, pues nos convidó a varias amigas y nos fuimos con ella y con los niños, con Carlitos y con el hijito de ella, Sebastián. En una de esas paradas, porque son muchas paradas, hubo una parada que yo la veo que ella se va, pero a Julieta le brillaban los ojos. Viene Julieta con una estampita del Padre Pío y yo, yes, estaba puesta en una de las cercas donde estaban los hermanitos de la calle, se la habían regalado a uno de ellos y él le dice a Julieta, yo le estaba hablando a este señor del Padre Pío, él tenía estigmas y le empieza a hablar él del Padre Pío a Julieta. Y Julieta lo único que se le ocurrió decirle, tú eres un hijo espiritual del Padre Pío y no lo sabías. Claro, qué lindo. Bonito, ¿no? O sea, y hay mucha gente que aún no conoce a Padre Pío, como me pasó a mí hace 22 años, que me regalaron, mi papá me regaló aquella reliquia y yo no sabía quién era Padre Pío. No tenía ni la más mínima idea, pero él se encargó de dejarme saber. Así Sí, que si sí, estás por primera vez aquí hoy, nunca has visto este programa, créeme que no es casualidad. Estás viéndolo por una razón. exactamente, así es. Como todos estamos aquí. Nunca nos imaginamos que vamos a estar hoy aquí. Así mismo es. Ujú. Bueno, pues sin más preámbulo, antes de comenzar a hablarles de Padre Pío, vamos a hacer una pequeña invocación al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre y tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre y tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios,
ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre y tu amadísima esposa. Santifica lo que pensemos, digamos y hagamos, que todo sea para la gloria de Dios. Padre Pío, hoy te pedimos intercesión, primero para que lo que nosotras podamos transmitir de ti hoy llegue a los corazones de esos hijos espirituales tuyos, de todas las personas del grupo de oración. Te pedimos la intercesión por todas las necesidades de todas las personas que pertenecemos al grupo de oración Padre Pío, de cada una de las personas que están conectándose en este momento, de las personas que nos van a ver en diferido en cualquier momento. Te pedimos por sus necesidades físicas y espirituales, por las de sus familias. Te pedimos por nuestros sacerdotes. Te pedimos especialmente por la salud de nuestro guía espiritual, de nuestro director espiritual, el Padre Elkin Sierra, y de todas las personas que pertenecen al grupo de oración y sus familias, por todas las intenciones que hay allí en su corazón y por las que ellos ni siquiera se atreven a pensar, pero que están allí anidadas en su corazón. Por esas intenciones también te pedimos tu intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada dejamos el live hasta la mitad porque era bastante largo. Hoy vamos a continuar con el capítulo En los brazos del amor, que se trataba de las últimas horas del Padre Pío. Y hoy lo continuamos y vamos a comenzar a hablar también sobre la maravilla de Dios que fue el Padre Pío. Eso que lo hizo fuera de lo ordinario, lo hizo esa gran bendición que fue el Padre Pío y que sigue siendo para la humanidad. Lo que lo hizo diferente al resto de los mortales. El Padre Pío murió en su sillón, donde había pasado horas en oración, meditación y preparación para la Santa Misa, donde había escuchado, aconsejado, iluminado y confortado a muchos hermanos, hijos espirituales y personalidades que tuvieron la fortuna de estar cerca de él en su habitación. En ese sofacito murió el Padre Pío, sentadito. Estad listos con la cintura fajada y las luces encendidas. Sed como aquellos que esperan a su Señor. Lucas 12:35. Tomamos algunas citas de testimonio del Padre Pellegrino. Al ser llamado varias veces por el Padre Pío, acudía a su cabecera y lo veía siempre con los ojos rojos de llanto, pero de un llanto dulce, sereno. A medianoche, como un niño asustado, le suplicó: «Quédate conmigo, hijo mío», y apretándole fuertemente la mano. Se quiso confesar y luego de la confesión dijo: «Hijo mío, si hoy el Señor me llama, pide perdón de mi parte a los hermanos por todas las molestias que les di. Pídeles a ellos y a mis hijos espirituales una oración por mi alma». Y renovó el acto de la profesión religiosa. Cuando comenzaba a palidecer y la frente se le perlaba de un sudor frío, el Padre Pellegrino se preocupó. El Padre Pío repetía constantemente: «Jesús, María», con la voz muy débil, muy suavecita. Me moví para ir a llamar a alguno de los hermanos, pero el Padre Pío me detuvo diciendo: «No despiertes a nadie». Bello, solemne también para la muerte. El Padre Pío, con la estola sacerdotal, apretaba entre las manos el crucifijo, la corona del rosario y las reglas franciscanas. Estupor y conmoción, lágrimas, provocó la dolorosa noticia, propagada en un santiamén por todo el mundo. Arreglando el cuerpo en el ataúd de madera, el afligido cortejo de los hermanos, parientes, amigos e hijos espirituales, vela en mano y rezando el miserere, acompaña al venerado padre hasta la iglesia. A las 8:30 de la mañana se abrieron las puertas de la iglesia. Completa e inmensa una marea de gente desde hacía 6 horas que esperaba impacientemente entrar a la iglesia. Ellos invadieron la iglesia gritando, rezando, llorando, con el deseo de acercarse lo más posible al ataúd para ver, tocar y besar los restos de su querido Padre Pío. En la noche del 23, se trata de cerrar la puerta de la iglesia para dar un descanso a los carabineros y a la policía, a las personas que custodiaban. Pero fue inútil, la gente se agolpaba sobre la plaza, gritaba, presionaba,
y es preciso reabrir la puerta porque no podían contener a esa multitud de personas. Se lleva el ataúd a la sacristía y con delicadeza y respeto se pasan sus restos a un ataúd de acero y se prepara el cuerpo para los días que se exponga al público, porque estuvo expuesto varios días para que la gente tuviera acceso a darle su último adiós. Se coloca un cristal para que la gente pudiera verlo y al mismo tiempo protegerlo de las manifestaciones de amor de la multitud, que pasa en procesión para tributar su último homenaje, esperando 2 y hasta 3 horas para poder llegar junto al cuerpo del Padre Pío que estaba dentro del ataúd. El día 26 se le informa a la multitud que ya basta, fue suficiente, y a las 3:30 de la tarde estaba presente una incontenible masa popular. Otros hacían una valla al paso del cortejo fúnebre a lo largo del recorrido, entre las calles y las puertas, los balcones, las ventanas, donde quiera había gente que lloraba y rezaba. Era un espectáculo realmente impresionante. Desde lo alto, los helicópteros de la aviación y la policía arrojaban flores sobre la multitud. De regreso al convento, a las 7 de la noche, al oscurecer, se celebró la Santa Misa, concelebrada por 24 sacerdotes. El celebrante principal, el general de los capuchinos, el padre Clementino, de Wiesenthal, con el elogio luctuoso por parte del padre Clemente, quien leyó telegrama del Santo Padre dando parte de lo acontecido en San Giovanni Rotondo. En aquella época todo se manejaba por telegramas, llamadas telefónicas, no como ahora. Terminada la ceremonia, sobre las 8:30 de la noche, los restos del Padre Pío fueron llevados a la iglesia. Se lo colocó sobre el ataúd una tapa de acero que llevaba un crucifijo de acero de bronce y la inscripción Francesco Forgione, nacido en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887 y fallecido en San Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de 1968. Es cargado a la cripta y lo bajan a la tumba excavada bajo el pavimento, en el sitio ya previamente dispuesto. Ya eran las 10 o 10:30 aproximadamente, termina la triste ceremonia. Se invita a todos a salir y regresar a sus casas. Todos los hermanos se despiden, se cierran las rejas de hierro de la cripta, quedan prendidas las lámparas en señal de fe, de afecto y devoción al Padre Pío, inmersos en el sueño de los justos. Se realiza su deseo expresado en 1923, cuando el Padre Pío dijo: recordaré siempre a este pueblo generoso en mis oraciones, implorando por la paz y la prosperidad. Como señala mi predilección, no pudiendo hacer otra cosa, expreso mi deseo de que siempre y cuando mis superiores, obediencia, siempre y cuando mis superiores no se opongan, mis restos sean colocados en un tranquilo rincón de esta tierra. El padre parece que previó su muerte, como se infiere en un testimonio de su sobrina Pia Forgione. El 14 de octubre de 1967, en una conversación privada con su sobrina, que le exponía algunos problemas familiares, el padre Pío le respondió: dentro de 2 años, cuando ya yo no esté, porque habré muerto, muchas cosas cambiarán. Los estigmas del Padre Pío desaparecieron luego de su muerte, según el testimonio de su doctor de cabecera, el doctor Giuseppe Sala. 10 minutos después de la muerte del Padre Pío, las manos, el tórax y los pies del Padre Pío, sostenido por mí, no muestran relieves de heridas, ni estaban presentes cicatrices en las manos, en los pies ni en el dorso. En el costado donde había tenido llaga bien delimitada y visible, tampoco habían rastros. En conclusión, las palmas, dorso de las manos y el dorso y las plantas de los pies y el hemitórax izquierdo se encontraban normales, íntegros y de color uniforme, igual que el resto del cuerpo del Padre Pío. Este hecho se debe considerar como fuera de toda tipología de comportamiento clínico y de carácter extranatural. No era normal que inmediatamente después de morir todo quedara como si nunca hubiera habido ningún estigma. Este testimonio, junto a los hermanos presentes, quedó fotografiado. 2 meses antes de la muerte de Padre Pío, las llagas fueron poco a poco sangrando menos y haciéndose más pequeñas hasta desaparecer el día de su muerte, sin dejar cicatriz. El Padre Pío usó sus guantes hasta el día de su muerte. Las personas que lo vistieron para los funerales y su entierro dejaron los mitones y los calcetines puestos para evitar comentarios y falsas interpretaciones. El Padre Pío
no buscaba ni le agradaba moverse en el ámbito de la vida mística, pero lo atrajo el soplo del Espíritu Santo y se unió a él con generosa y constante fidelidad. No hablaba voluntariamente de los dones místicos, ocultándolos incluso a sus directores espirituales, pero por órdenes de ellos vislumbró la voluntad divina. Lo hizo siempre con la máxima discreción y por la celosa reserva de tales misterios entre Dios y el alma. Es muy significativo el modo en el cual se dieron a conocer los primeros síntomas de la estigmatización, que él desde hacía más de un año había notado en las manos y en los pies y mantuvo en secreto hasta el 8 de septiembre de 1911. Esto se repite en mayor proporción cuando la estigmatización, el 20 de septiembre de 1918, se convierte en un fenómeno visible y es lo menos posible y nunca por su propia iniciativa de los maravillosos fenómenos que se verifican en su vida. Pero a pesar de todas las cautelas y reservas, no logra ocultar por completo su vida llena de luz, que hace que en él se manifiesten los fenómenos extraordinarios existentes casi siempre en la vida de los grandes místicos. Para hablar un poco de lo que sucedió en la vida del Padre Pío, debemos entender lo que son visiones y locuciones. Las visiones son las percepciones de objetos naturales, de objetos que existen, pero que son invisibles, son revelaciones. Pueden ser externas, corporales, como llamadas también apariciones, o imaginarias o intelectuales. Son las cosas que se pueden ver. Locuciones son manifestaciones del pensamiento divino comprendidas por el intelecto, o sea, lo que se puede o escuchar. El director espiritual del Padre Pío, el Padre Benedetto, informa que ya desde los 5 o 6 años de edad, en el altar mayor apareció el corazón de Jesús y colocó su mano sobre la cabeza del pequeño Francesco, que era el nombre del Padre Pío, demostrando agradecer y confirmar la ofrenda de sí mismo a él. El Padre Agostino lo confirma diciendo: los éxtasis y las apariciones comenzaron a los 5 años, cuando tuvo el pensamiento de consagrarse para siempre al Señor. El Padre Pío no lo había contado antes porque él creía que era cosa ordinaria, que sucedía a todas las almas. O sea, el Padre Pío pequeño, cuando él veía a la Virgen o veía al Niño Jesús o veía a la Sagrada Familia, él creía que todo el mundo también lo podía ver. Y para él, entonces él no tenía que contar nada, porque eso para él era normal. Un día me preguntó: ¿usted no ve a la Virgen? Ante mi respuesta negativa, él me dijo: usted lo dice por santa humildad. O sea, él no creía que él era el único que podía ver a la Virgen o al Niño Jesús o a la Sagrada Familia completa o a San Francisco de Asís o incluso a su ángel de la guarda. Desde 1911, ya poco después de haber entrado al noviciado, el Padre Agostino y los otros religiosos de la comunidad asisten a algunos de los éxtasis y su contenido fue fielmente anotado. Hay evidencias de todo esto, hay muchos testigos y ahí la maravilla, una de las maravillas y por lo que se puede constatar todas estas vivencias y todos estos testimonios. En 1913, el Padre Pío le escribió al Padre Benedetto lo siguiente: se me apareció nuestro Señor y así me habló. Hijito mío, no dejes de escribir aquello que oigas hoy de mi boca, para que no lo vayas a olvidar. Yo soy fiel, ninguna criatura se perderá sin saberlo. Muy diferente es la luz de las tinieblas. En el alma a la cual yo suelo hablar, la atraigo siempre a mí. Al contrario, las artes del demonio propenden a alejarlas de mí. Yo no inspiro nunca al alma temores que la alejen de mí. El demonio no pone nunca en el alma pavores que la muevan a aproximarse a mí. Los temores que el alma siente en ciertos momentos de la vida sobre su eterna salud, si me tienen a mí por autor,
se reconocen por la paz y la serenidad que dejan en el alma. El efecto de esta aparición fue una continua y gran paz y deseo de agradar a Dios, inmenso desprecio de aquella que no ayuda a acercarse a Él. El Padre Pío concluye esta carta diciendo a su director espiritual: examine este escrito y si encuentra en él engaño del demonio, no evite desengañarme. Este pensamiento me hace temblar. Yo no quisiera ser víctima del demonio. El Padre Pío no acepta a la ligera las revelaciones, o sea, las cosas que él podía ver, o las locuciones, las cosas que él podía escuchar, y se previene observando sobre todo los frutos de los hechos místicos que estos producen. Él se cuidaba mucho de todo lo que veía y escuchaba y observaba lo que dice aquí, los frutos. Si los frutos son buenos, vienen de Dios, como ya él lo dijo. Solo daba a las visiones y locuciones pleno asentimiento solo después de la aprobación de sus directores espirituales, quienes hablaban con claridad al Padre Pío, ayudándolo a caminar siempre en la verdad y evitar las posibles trampas de las ilusiones. El Padre Benedetto nos informa que el Padre Pío gozaba de las visiones de la Pasión y de la Sagrada Familia. Cuenta el Padre Rafael lo siguiente: era el 19 de septiembre en 1919. Dormía yo en una celda angosta, casi frente a la del Padre Pío. Quizá debido al calor, hacia la medianoche me levanté de la cama casi sobresaltado. El corredor estaba en tinieblas. Solo un candil estaba encendido. Mientras estaba en la puerta para salir, he aquí que pasa el Padre Pío, de regreso del coro donde había estado en oración. El Padre Pío, todo luminoso, con el niño Jesús en brazos, andaba a pasos lentos y murmuraba rezos. Pasó delante de mí. Solo algunos años después me enteré que ese día, el 20 de septiembre, celebraba el primer aniversario de sus estigmas. El Padre Pío también tenía revelaciones. Por ejemplo, en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, el Padre Agostino en Pietrelcina asiste a un éxtasis del Padre Pío, en el que previó la terrible catástrofe. Decía al Señor: Dios mío, cuánta sangre. Sálvanos, Señor, de tanto desastre, tantos golpes. Es necesario. Venga pues la prueba, pero salva las almas. Luego de la prohibición de responder a las cartas que recibía de los fieles, algunos de ellos le preguntaban: Padre, ¿cómo haremos ahora que usted no puede escribirnos más? A lo que él decía: mandad al ángel custodio. Un ejemplo de esto: una persona en San Giovanni Rotondo había cometido una acción que solo Dios conocía. Una mañana, el Padre Pío, viendo a esa persona en la sacristía, lo llamó ante él y le dijo clarísimo lo que había hecho, ofendiendo al Señor. Yo no supe qué responder, no pude negarlo, y pregunté cómo supo tal cosa que ningún alma viviente conocía. Ese día y los que siguieron, el Padre Pío no quiso decírmelo, y solo respondía: lo sé y nadie me lo ha dicho. Pero una mañana insistí y entonces él dijo: con que me obligas precisamente a manifestarte quién me hizo saber tu mala acción, fue tu ángel custodio. Los santos, los bienaventurados y las almas del purgatorio se aparecen realmente en muchas ocasiones. Un cronista de nombre Ferdinando, con la confirmación del hecho por parte del padre provincial, el padre Bernardo, narró la aparición de un sacerdote, el padre Giuseppe Antonio, al Padre Pío, justo a la hora en que partía desde este mundo. El 29 de diciembre de 1936, un sacerdote llamado Jacinto viajó desde Foggia hasta San Giovanni Rotondo a visitar al Padre Pío y pedirle oración por el padre Giuseppe Antonio porque estaba gravemente enfermo.
El día 30, a las 2 de la mañana, el padre Pío, que ya se iba a la cama, ve en su cuarto al padre Giuseppe Antonio y le dice, ¿cómo? Me acaban de decir que te encontrabas gravemente enfermo. ¿Y estás aquí? A estas palabras el padre Giuseppe Antonio contestó, ya pasaron todas las enfermedades, y desapareció. Este hecho relatado por el mismo padre Pío habló más de una vez acerca de otras almas que se le aparecían para pedir por ellas o para decirles que ya estaban liberadas de las penas del purgatorio. Qué gran don. El Sí. padre Pío podía escudriñar en los corazones. Un penitente, esto es otro de los anécdotas, un penitente que se hizo esperar 25 años a nuestro Señor para pedir confesión, eh, estaba esperando por el padre Pío, quien estaba rezando en el coro y tardaba en bajar para confesarlo. El padre Pío pasaba mucho tiempo en el coro, donde le digo, la meseta que estaba sobre la iglesia antigua, donde está el Cristo, donde aparecieron los estigmas, ahí él pasaba mucho tiempo en oración, en constante oración. Pues este señor que esperaba para confesarse con el padre Pío estaba un poquito apurado y el padre Pío rezaba en el coro y tardaba en bajar. Fray Constantino se acercó al padre Pío y le dijo, padre, aquí en el corredor está un señor que quiere confesarse. ¿Puedo hacerlo entrar? Y el padre Pío le respondió, no, ni se movió. Fray Constantino se fue y pasados unos minutos entró de nuevo para decirle al padre Pío que aquel señor no puede esperar más porque era chofer y sus patrones estaban en la plaza metidos dentro del carro esperándolo y llamándolo. Entonces el padre Pío se levanta la cabeza y severamente dice, en resumidas cuentas, este hizo esperar 25 años a nuestro Señor para decidir confesarse y él no puede esperar 5 minutos por mí. Salió del coro y en el corredor estaba el Señor impaciente. Él me dice, reverendo, quisiera confesarme con el Padre Pío, pero ahora temo que él me rechace y estaba a punto de irme. Son 25 años sin confesarme. Por supuesto que el padre se quedó impresionado cómo el padre Pío sabía en verdad que este señor tenía 25 años sin confesarse. Entre los fenómenos místicos extraordinarios no falta en el padre Pío el don de la lengua. El padre Pío tenía el don de lenguas. Conocimiento infuso de idiomas extranjeros, esto es otra manera de ver el don de lenguas. No solamente las personas que hablan, que uno no puede percibir lo que dicen, sino en el caso del padre Pío, el conocimiento infuso de idiomas extranjeros sin ningún estudio previo o ejercicio. A la pregunta del padre Agostino, ¿quién te enseñó francés? Él contestó, los personajes celestiales no cesan de visitarme y hacerme saborear la embriaguez de las bienaventuranzas. Y si la misión de nuestro ángel custodio es grande, la del mío es sin duda más grande, debiendo también hacer las veces de maestro para mí, explicándome otros idiomas y traduciéndome. Los fenómenos místicos en orden afectivo, los éxtasis e incendios de amor, convierten el corazón del Padre Pío en un volcán siempre encendido. Los incendios de amor se refieren a la violencia del amor hacia Dios, lo que a veces se manifiesta extremadamente, calentando y quemando materialmente la piel y la ropa junto al corazón. Se manifiestan como simple calor interno, un calor en el corazón que se dilata y expande en todo el organismo. Ardor intenso, alcanza tal intensidad que a veces es necesario recurrir a algo que lo mitigue para poderlo soportar. Quemaduras materiales o incendios de amor. El calor produce incandescencia y la quemadura material. El padre Pío decía, siento mi corazón y mis vísceras completamente devoradas por flamas de un enorme fuego que no cesa en hacerse más fuerte cada vez. A la vez que el martirio atroz ocasionado por las llagas, una suavidad me permite arder todo eterno en el gran amor de Dios. Rogad al Señor que ponga fin a mis días, puesto que no siento del todo la fuerza para poder continuar en semejante estado. No veo otro remedio a mi enfermedad del corazón, sino la de ser de una buena vez consumido por estas llamas
que queman sin consumir. O sea, él sentía esos ardores, ese calor, pero no lo consumía. Y él añoraba el día en que ya por fin ese ardor, ese amor por Dios, lo terminara de consumir, porque ese día estaría junto a Dios. Ujú. Estas heridas interiores recibieron el sello exterior en la transverberación el 5 de agosto de 1918. Uno de los fenómenos místicos más excepcionales y reveladores de la gran ascensión a la caridad divina, acompañada de una gran experiencia mística y con los estigmas visibles rodeados de otros fenómenos como los éxtasis que tenía el Padre Pío. La desaparición parcial del apetito y del sueño. El Padre Pío podía pasar largos periodos de tiempo sin consumir alimento y sin dormir, lo cual para cualquier otro ser humano hubiera sido quedar exhausto, demasiado cansado, demasiado agotado, inclusive llegar a morir, porque alguien que no duerme y que no come, sin embargo el Padre Pío, para él ya eso era parte de su vida. Al Padre Celestial ya no le hace falta hacerme participar en los dolores de su Hijo unigénito, también físicamente. Estos dolores son tan agudos que no es posible ni describirlos ni imaginarlos por completo. No sé si sea falta de fortaleza o si haya culpa. Cuando puesto en este estado, lloro sin quererlo, como un niño. Desde el jueves en la tarde hasta el sábado hay mucho sufrimiento. Esos fueron los días de la pasión y muerte de Jesús. Se me ofrece todo el espectáculo de la pasión y solo Jesús puede comprender la pena que significa para el Padre Pío cuando se dispone ante la escena dolorosa del Calvario y pasa noches enteras con Jesús apasionado, sufriendo junto a él. Qué bonito como acompañaba en el dolor a Jesús. También el Padre Pío tenía el don de la bilocación. Este es otro fenómeno místico extraordinario que se relataba en abundancia en su vida. La señora María Pompilio narra lo siguiente. Hacia finales de 1919, al término de la misa del Padre Pío, los fieles lo siguieron a la sacristía. Yo estaba junto al altar mayor y a mi lado había un señor que miraba fijamente al Padre Pío y decía, oh Dios, si es él, precisamente él. Este señor se abalanzó hacia el padre, cayó de rodillas y llorando con las manos juntas le dijo, Padre Pío, gracias por haberme salvado de la muerte. Y el Padre Pío, colocando su mano sobre la cabeza, le dijo, no es a mí, hijo mío, a quien debes agradecer, sino a nuestro Señor y a la Virgen de las Gracias. Y tomando la mano lo invitó a levantarse y hablaron en voz baja. Este señor luego nos dijo a mí y a los otros presentes, yo era capitán de infantería en Sicilia y un día sobre el campo de batalla, en un momento terrible, no muy lejos de mí, un fraile delicado, pálido, vestido con la túnica de fraile, me llama con premura y me dijo, señor capitán, aléjese de este lugar, venga junto a mí rápido. Escapé hacia él y acababa de llegar cuando en el lugar donde había estado yo parado estalló una granada que abrió un foso enorme en el piso. Si hubiera permanecido allí, mi cuerpo habría salido volando, hecho trizas. Quise agradecerle al fraile, pero ya no estaba. Había desaparecido y no lo volví a ver más nunca. Otro colega mío aquel mismo día me contó que había un monje que lo había salvado del peligro de morir. Y también otros soldados más al sur de Italia dijeron haber visto en medio de ellos a un fraile que miraba al cielo y rezaba. Entre aquellos soldados, uno dijo que ese era el Padre Pío, el santo que estaba en el convento en San Giovanni Rotondo, quien se aparecía en el campo de batalla. Y yo más por curiosidad que por fe o cualquier otra cosa, quise venir aquí para ver si el fraile que me salvó la vida era el que yo imaginé y permaneció grabada en mi mente. Esa imagen no se borraba de su mente. Ahora he visto que él es aquel que estaba en el campo y podéis imaginar la sorpresa, mi impresión, gratitud que hoy siento por ese santo sacerdote. Estoy feliz de haber podido agradecerle personalmente y besar sus santas manos. Es muy linda esa experiencia, a mí me encanta, es bien buena. Eh, y explica muy bien la bilocación, como el padre que nunca salió del convento, o de ahí San Giovanni Rotondo, podía estar en tantas partes a la vez. Y salvar a tanta gente en tantas partes diferentes. Sí, sí. Um, Ahora vamos a hablar de otro don del Padre Pío, osmogenia, se llama. Eso significa un aroma singular
que nada tiene en común con los perfumes de la tierra. Es una fragancia suave, inconfundible. El perfume, símbolo de las virtudes practicadas por un siervo de Dios, un olor a santidad. En el testimonio del padre Rafael dice: en el coro durante la oración a veces se advertía un perfume muy particular que emanaba de las llagas de sus manos sangrantes. El mismo perfume lo advertí más de una vez en su celda cuando iba a hablarle de algún asunto. Una noche, mientras todos caminábamos hacia el coro, apenas subiendo las escaleras, el padre Pío, que acababa de pasar, dejó detrás de sí una estela de perfume que inundó el corredor. El padre Anastasio, quien iba delante de mí volteándose, me dijo: Rafael, siente, ahorita pasó el padre Pío. El perfume duró unos segundos y luego desapareció. Podemos decir que el misterio que sintetiza la vida y la misión del Padre Pío es que en él se renovó la pasión de Jesús. Su alma conoció la noche oscura, la tremenda pobreza del alma sobre la cual se cierra el cielo y que debe llegar a crecer y a servir a Dios siempre y solo a fuerza de voluntad. Y esto se repite hasta el final de la vida del Padre Pío. Como la agonía de nuestro Señor Jesús en el huerto, esto representa el punto de la íntima experiencia espiritual del Padre Pío. También estuvieron presentes en su vida los dones místicos, contactos sobrenaturales con Dios, elevando la potencia natural de la inteligencia a un nivel propio de un orden superior a nosotros. Pero ¿cuál es la razón de esa continua experiencia mística que duró gran parte de su vida? Aumentar su sufrimiento. Acá radica el misterio y la razón de sus experiencias místicas. La parte más importante de la pasión ocurrió en el alma humana de Jesús, permaneciendo en Dios. El Padre Pío fue llamado a repetir parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Era lógico que el sufrimiento fuese interior. Y si bien en la parte externa también se trasluce algo, las enfermedades golpearon grandemente al Padre Pío, lo hicieron sufrir. Pero antes que nada llegaron los estigmas. Este hombre tuvo los pies y las manos perforados y su costado abierto. La formación de los estigmas, la reaparición intensa de la sangre, aquellas circunstancias en las que las más agudas se hacía la experiencia de la pasión de Jesucristo, son un hecho, y los hechos están allí. Al Padre Pío no le faltó ninguna de las circunstancias externas de la pasión. A él le sucedió lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús. Los primeros que deberían haberlo reconocido lo mandaron a la cruz. Le ocurrió así al Padre Pío, con la diferencia de que estos fueron bien intencionados. Los otros no lo eran. Fueron crueles con Jesús. Ser perseguidos por los enemigos es horrible, pero ser perseguido por los amigos es una cosa mucho peor. El Padre Pío estuvo clavado en la cruz durante 50 años. Fue reducido a paria. Fue segregado. Tuvo prohibido comunicarse con la gente, pero nunca se lamentó. Prosiguió su misión, rezó y agradeció a Dios. Nunca consintió el más pequeño sentimiento de complacencia por las cosas sobrenaturales que se operaban en su propia persona. Siempre aceptó con perfección verdadera la misión de estar clavado en la cruz. Y para que esta misión fuera comprendida, Dios le proveyó abundantísimamente la divina gracia. Este hombre veía el futuro. Fue visto varias veces en lugares diferentes y muy distantes. ¿Cómo explicar todo esto? El Padre Pío nunca se alejó del convento de San Giovanni Rotondo. ¿Y cuánta gente recibió al Padre Pío en su casa? ¿Cuánta gente
escuchó su propia confesión de parte de los labios, en los labios del Padre Pío. Él les decía sus pecados sin haberlos visto antes, sin haberlos visto nunca. Un día me llegó un telegrama del Padre Pío en el que me exhortaba a tomar una cierta iniciativa. Nunca había hablado de esto con ninguna persona en el mundo. Nunca supe cómo este hombre pudo conocer mi estado de ánimo y mi indecisión en cómo proceder. Hice lo que él me recomendó. Muchas personas enfermas regresaban a sus casas sanas después de haberlo visitado. ¿Y cuántas más sanaron con solo haberlo invocado desde lejos? Es inolvidable su acción sobre las almas, la posibilidad de convertir a un ateo con una mirada, con una palabra, con una bendición. Los hechos hablan por sí solos. Estas son palabras del cardenal Giuseppe acerca del Padre Pío. Y si hizo todo eso en vida, ¿qué no podrá hacer su intercesión ahora que ya está allí en la patria celestial? Exacto, así mismo. Es impresionante, uno lee y vuelve a leer. Yo he leído este libro, esta es la tercera vez que me leo el libro y siempre me impresiona. No me deja ese libro. No dejo de impresionarme. Y cada vez que uno lo lee, ve algo diferente, ¿no? O una explicación distinta. La vida del Padre Pío es que es tan rica, tiene tanto, tanto, tanto. Eh, Algo que analizaba yo mientras te escuchaba a ti, esa intimidad que solo se logra a través de la oración. Convengamos que Padre Pío era un ser excepcional, fuera de serie, pero algo que sí tenemos en común todos con él es que la constante oración, Padre Pío pasaba el día entero, que nos están preguntando sobre el libro. Yo voy a publicar nuevamente la fotografía del libro. El libro es hermosísimo, es una joya. San Pío de Pietrelcina, Cirineo de todo. Es un libro hermoso, escrito por alguien que convivió con el Padre Pío. Yo se los voy a publicar, se los voy a dejar publicado y en el canal de YouTube va a quedar el nombre del libro y el autor, todo le va a quedar abajo en el texto. Pues lo que sí podríamos imitar del Padre Pío, entre muchas otras cosas, es la oración. Cuando él tenía ese encuentro con Jesús que le decía que escribiera, igual que Sor Faustina, esos tesoros escritos que nos quedan al resto de la humanidad, es algo hermosísimo. Pero el poder orar constantemente ante la toma de alguna decisión, los santos, los católicos tenemos a los santos que son eso es un tesoro, la vida de los santos es un tesoro, la intercesión de los santos, la imitación de la vida de los santos, eso es un tesoro. Padre Pío era devoto de San José, Padre Pío era devoto de San Antonio, él también se apoyaba en la intercesión de los santos, en su devoción a los santos. En San Nosotros, aparte de Francisco. los otros santos, lo tenemos a él, que es un santazo para nosotros, para el grupo de oración Padre Pío. Eh, Eso, la oración. No sabes qué decisión tomar, ora. En el trabajo, ora. Al levantarte, agradece, ora. Al acostarte, ora. Reflexiona, examen de conciencia, oración, oración, oración. Es un compañero que tenemos, el ángel custodio, otra cosa que nos enseña el Padre Pío. Sí. Tenemos el ángel custodio. Háblale, pídele ayuda, como dice Lorena, échame un balde de agua si ves que voy a hacer algo que no es correcto. Tenemos el ángel custodio. Sí, lo tenemos allí, está todo el tiempo con nosotros y a veces se nos olvida decirle, una manito, ayúdame. Sí, Gracias por estar guíame. ahí, por cuidarme. Sí, pero aquí justamente detrás de mí tengo esta imagen que es del Padre Pío con San Francisco de Asís, que bueno, tú que pudiste ir, tuviste la visión de poder ir hasta San Giovanni, pues allí está esas dos paredes donde se hace se buscan las similitudes entre la vida de San Francisco de Asís y el Padre Pío. Para mí eso fue muy especial y por eso hice ese dibujo.
Y es bellísimo tu dibujo. San Francisco de Asís, pues era mi santo hasta que conocí al Padre Pío y después dije, wow, y el Padre Pío también es franciscano. Y ahí me enganché con el Padre Pío. Yo tenía una devoción adquirida por por San José a través de mi papá, pero era una devoción cómoda. Papi, pídele a San José, porque a su vez él heredó esa devoción de mi abuelita, que en paz descanse. Pero a diferencia mía, mi papá sí practicaba su devoción. Mi papá le pedía a San José todo el tiempo, le oraba a San José todo el tiempo. Y yo tenía la devoción por San José, pero era una devoción light. Y a través del grupo de oración Padre Pío, luego de que mi papá falleció, pues eh, generé una devoción tan bonita a San José y siento que es a través también de Padre Pío. Y cuando me pongo a leer los escritos de Padre Pío amaba a San José y le pedía muchísimo porque era padre igual que él. No padre físicamente, pero padre espiritual. San José de Jesucito, San José crió a Jesucito. Y él le pedía mucho a San José que lo ayudara en la guía de sus hijos espirituales. A mí me pareció tan bonita esa devoción de Padre Pío a San José. Sí, sí, Era devoto de Santa Filomena, la llamaba la princesita del cielo. El Padre Pío se apoyaba mucho en su devoción por diferentes santos. sí, sí. Mira, ahí hay una persona que acaba de escribir que dice que está en el mismo camino que tú, de San José al Padre Pío. Qué bonito. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Los invitamos ahora, el día 26, el Padre José Torres va a comenzar una consagración a la Santísima Virgen María. Padre Pío también era muy mariano. Aprovechemos esta posibilidad de consagrarnos a Jesús a través de María. Cuando lo hacemos guiado por un sacerdote, es mucho más bonito aún. Eh, el padre Torres es una persona maravillosa, parte de nuestro grupo de oración. Allí vamos a dejar en algún post la información sobre esta consagración. Aprovechen la oportunidad de hacer una consagración. No hay excusa, no tenemos que ir a ningún lado. Lo podemos hacer desde la casa, lo podemos hacer en vivo, lo podemos hacer en diferido, guiados por un sacerdote. Consagrémonos, consagremos nuestra familia a Jesús a través de la Santísima Virgen. El día 26 estará comenzando, aprovechen esa oportunidad. Ahora en un ratito comienza Yesenia con el Padre Carlos de Jesús, miércoles Josefino. Y bueno, en la tarde estaremos Carlitos y yo con un invitado especial y su hijito. Estaremos con Javi de Unión 3 Music y su hijo Maxi, hablando de San Maximiliano Colbe. Estamos de regreso ya con la vida de los santos. Y bueno, en las diferentes cuentas están los horarios de todas nuestras actividades. Estemos trabajando, estemos en la casa, tomémonos la oportunidad de orar juntos en comunidad y de dejarnos inspirar un poquito por la vida de los santos, guiar por tantos sacerdotes que son parte del grupo de oración, que están aportando su tiempo, sus conocimientos, esos dones que Dios le dio para irnos guiando. Sí, sí, es importante que es parte de llevar el apostolado, ¿no? Un poquito más allá, comenzando con nosotros mismos. Y no, como decía San Francisco de Asís, cuando quieras hacerle bien a alguien, no les des consejos, tú actúa. Tú actúa que los demás ven. Solo cuando sea necesario, usa palabras, pero solo actúa. Participar en todos estos apostolados, todas estas actividades, a través del internet, en su tiempo, en lo que puedan dedicar, hacer un poquito, no tiene que ser todos los días, pero algo que pongamos una semillita, comenzando por nosotros mismos. Todos los días hacer de este mundo un poquito mejor, poner nuestro granito de arena para hacer de este mundo un poquito mejor. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias Sumaya. Gracias a ti, Caro. Bueno, que Dios los bendiga y vamos a prepararnos para este miércoles Josefino, compartir con Yesenia, con el Padre Carlos y con José Morales. Un abrazo, bendiciones. Abrazos, bendiciones. Bye.